Varios puntos a tratar, pero para profundizar en este tema nos acompaña el psiquiatra Jeremy Cruz de la Clínica Especializada Condesa de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Buenos días, Jeremy. Hola, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchos puntos que tratar. Es un derecho, el derecho a la salud. ¿Cómo debemos asistir? ¿Cuáles son las obligaciones, en este caso, de la comunidad de la diversidad sexual? Bueno, el derecho a la salud es algo que tiene que ser universal para todos los humanos en general. Y es una necesidad básica que el gobierno de la Ciudad de México ha tratado de hacer, específicamente dando acceso a la salud a las minorías sexuales. Es lo que normalmente la mayor parte de nosotros conocemos como LGTBIYZ. Diversidad sexual, englobémoslos. Diversidad sexual o minorías sexuales, porque es una población minoritaria. Ante esto, la Secretaría de Salud desde hace varios años ha diseñado como una serie de lineamientos en donde vienen como una serie de 12 derechos que tienen todos los pacientes, desde recibir atención digna, desde rechazar un tratamiento, desde elegir un tratamiento en conjunto con los médicos, pedir segundas opiniones, etcétera. Estos derechos... Confidencialidad. Obviamente la confidencialidad es muy importante y tener un expediente clínico, ¿no? Que nos permita tener la comunicación entre los profesionales de salud mediante el expediente y entender qué maniobras se le han hecho a los pacientes según su avance. Esto del lado de los derechos, pero también debemos tener obligaciones, deberes como pacientes. Por supuesto que es como también tratar adecuadamente al médico y tener como una relación de cordialidad hasta donde se pueda. Y esto es algo importante porque no toda la relación médico-paciente, al final de cuentas, es una relación asimétrica. Es una relación que se está dando mediante... El médico va a tener como mayor conocimiento sobre diagnóstico sobre las enfermedades, que lo pone en una ventaja con respecto al paciente. La mayor parte de los médicos van a tratar de hacer este proceder para ayudar a la persona. Pero a veces cuando la relación no funciona adecuadamente, no fluye, se denomina un encuentro difícil. Y esto puede provocar como una serie de grandes dificultades para el manejo que pueden tener problemas tanto para el médico, pero específicamente con el paciente. ¿Qué es un encuentro difícil? ¿Cuáles son las cualidades que así lo definen? Bueno, la mayor parte, en definir un encuentro difícil, esto es un tema que podría ser muy controversial, porque dependiendo de la percepción. Va a depender de la percepción. Obviamente, en este caso, encuentro difícil es la desazón que podría generar un cierto tipo de paciente sobre el médico. Esta sensación como de escozor o de molestia de, ups, este paciente es complicado, es muy exigente, es muy demandante, y eso es algo que tenemos que aprender como profesionales de salud, específicamente a manejar para poder hacer los encuentros difíciles más cordiales. ¿Por qué? Porque si llega un paciente que podríamos considerar como difícil, hay riesgos para el paciente de no ser atendido correctamente, no ser tratado correctamente o no ver las urgencias que podría requerir el paciente. Y esto es muy importante definir. O sea, manejar los encuentros difíciles requiere experiencia clínica. Los estudios o revisiones mencionan que requieres al menos 10 años de experiencia viendo pacientes constantemente para poder decir, puedo manejar este paciente difícil y darle la atención adecuada. Además del conocimiento, qué importante es generar empatía con el otro para crear confianza y entonces crear una experiencia clínica agradable. Específicamente. Existen dos opciones para ir a un servicio médico. Una es por medio de citas y la otra es una emergencia. ¿A qué se le considera una emergencia médica? En el caso de las emergencias médicas es cualquier situación que pone en peligro la vida o la función de un órgano. Esto es como para emergencias en medicina en general. Para esto se requiere ir específicamente a sitios donde existen los servicios de urgencias. La Ciudad de México cuenta con diversos hospitales, Joco Balbuena, donde se puede acudir directamente ahí si usted presenta una emergencia médica que esté poniendo en peligro la vida. Existen otras situaciones que son emergencias subjetivas que pueden ser tratadas en otros centros de salud, pero es importante también explicar al paciente que es una emergencia para evitar toda la serie de emergencias subjetivas que podrían tener y que a veces pueden como saturar los sistemas de salud si no son como señaladas a tiempo. Con el paciente esto es con la mayor cordialidad posible, decir, bueno, aquí no hay una emergencia y demás, se le puede dar como una atención breve y después explicar al paciente qué es lo que procede. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y con respecto a las citas, bueno, recordemos que los servicios de salud del Distrito Federal
como vivimos en una ciudad de 8.5 millones para Distrito Federal, pero que cuenta con una área conurbada, los servicios del Distrito Federal se pueden ver un poco saturados, debido a que son 25 millones los que viven en toda la ciudad. Entonces el trabajo por citas puede ser complicado debido a que algunos pacientes presentan ausentismos. Entonces están faltando constantemente y pueden llegar en cualquier momento de forma espontánea exigiendo una cita. Exactamente. Hay que definir con los pacientes claramente de que si llegan o presentan una falta a la cita, si hay tiempo se les puede ver, pero generalmente van a tener que ser reagendados. Exactamente. Hablábamos ya de la percepción, que es individual obviamente. ¿A qué se le llama discriminación? Porque podemos entender algunos de estos casos como discriminación. No, la discriminación al final de cuentas es como una violación a los derechos humanos, negar como un servicio y demás. Al momento en que uno aplaza o reagenda una cita, en ese momento no estás discriminando al paciente, simplemente estás siguiendo un procedimiento normal dentro del hospital y demás. Cada hospital desarrolla sus propios procedimientos internos para dar atención. Si yo te reagendo, es porque probablemente porque faltaste, es como parte de un procedimiento normal, entonces la gente tendría que seguirlo. Sí, exacto. Entonces no estás como discriminando, violando un derecho. O sea, es diferente a decir, bueno, porque eres indígena, porque perteneces a una minoría sexual, yo no te voy a atender. Vimos hace poco justamente el caso en BBC, o lo vimos en otros lugares donde una mujer negaba las licencias matrimoniales a la población o a las minorías sexuales por su religión. Y por decir, porque soy cristiana yo no te puedo casar. Eso es discriminación. Sí, claro. Es una violación también a los derechos de las personas, acceso y demás servicios. Aquí, en este caso, negar una cita, si la persona ausentó, es más bien reagendamos y buscamos soluciones necesarias en ese momento. Por eso es muy importante tener en cuenta los derechos y los deberes como pacientes al acudir a cualquier sistema de salud. Específicamente, doctor. Y sobre todo, entender como paciente que la mayor parte de los servicios médicos en la ciudad van a estar saturados y que los prestadores de servicios, los servidores públicos en salud, estamos haciendo todo lo posible por atender a toda la población y agilizarlo. Bueno, pues ser conscientes y pacientes al mismo tiempo. Exactamente. Esperar un poco. Exactamente. Entender que tenemos que llenar las estampitas necesarias para recibir atención. Pero serán atendidos. Muchas gracias, doctor. Pues ahí la información y les recordamos que más adelante en A Tiempo 21 realizaremos tendremos parte de la entrevista que realizó nuestro compañero Alejandro Broff con el subsecretario de Control de Tránsito de la Secretaría de Salud Pública del Distrito Federal. Quédese con nosotros. Regresamos a Tiempo 21.